voy a presentar a la doctora María Juliana Rodríguez. La doctora María Juliana fue otra de las víctimas de la Fuerza Aérea Colombiana, que con esa maravillosa feria que tenemos arriba, porque es espectacular y si pueden ir mañana o algo, es una feria supremamente bonita, pero ella quedó atrancada en el Hotel Las Lomas. Entonces nos tocó hacer un híbrido porque nos hubiera encantado tenerla acá y vamos a hacer un conversatorio cardionefrológico. De 7 años para acá, la diabetes nos ha enseñado que la diabetes no es solo de endocrinólogos, por ejemplo, sino que ya empezamos a interactuar los cardiólogos, los nefrólogos, los internistas, los médicos de familia, pero también nos enseñó que no solo en la parte metabólica, sino en patologías diferentes, podemos interactuar muy bien, especialidades como la cardiología y la nefrología, donde siempre reñimos, siempre unos tiran para un lado y otros tiran para el otro. Entonces, en esta oportunidad queremos hacer las paces con la cardiología, ¿cierto? Como dicen ahí, pues los cardiólogos nos están pidiendo la mano y nosotros parece que hoy vamos a aceptar ese reto, vamos a aceptarles ese anillo de compromiso. Ustedes saben que hay una interacción muy interesante entre la enfermedad renal crónica y los desenlaces cardiovasculares. De ahí que los desenlaces cardiovasculares es la primera causa de morbimortalidad. Y cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares siempre pensamos en enfermedad coronaria y de pronto por ahí pensamos en fibrilación auricular y ya por ahí también nos enseñan que la muerte es súbita. Pero hay una sorpresa muy interesante y es que cuando uno mira la casuística de la enfermedad cardiovascular en la población con enfermedad renal crónica, aparece un jugador de primer nivel y se llama la insuficiencia cardíaca. Yo les confieso, yo empecé a leer mucho de insuficiencia cardíaca en los últimos 2 años. Antes no era que la buscara mucho, a no ser que el paciente le comentaron los síntomas clásicos que uno aprendió en la universidad de insuficiencia cardíaca. Por eso hoy nos vamos a dar el lujo de tener a la doctora María Juliana Rodríguez, que es médica internista, cardióloga, es la líder del programa de falla cardíaca de la Fundación Cardioinfantil, expositora, muchos artículos. Y en estos próximos 35, 40 minutos, pues vamos a ver hasta dónde vamos a alcanzar a conversar de cositas, Juli. Vamos a hablar de muchas cosas. Queremos que no solo a los nefrólogos, sino a los médicos generales, internistas que hay en esta sala que te cuento, hay más o menos 170 personas aquí y tenemos en línea a 800 asistentes, pues nos cuenten muchas cosas. Y lo primero que yo quiero es que nos cuentes un poco de esa definición y clasificación de insuficiencia cardíaca, porque ya nos enteramos que no solamente la insuficiencia cardíaca fea y reducida, sino que hay otros espectros. Entonces cuéntanos un poquito de eso, por favor. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación y con respecto a esa diapositiva hermosa que tienes ahí tú, pues de un corazón coqueteándote, yo creo que realmente debemos dejar de fragmentarnos y los mejores desenlaces los encontramos juntos, no hay duda con respecto a eso. Con respecto a la pregunta que me haces de diagnóstico, pues miren ustedes que en insuficiencia cardíaca cambiaron algunas cosas. Fíjense que ahora ya todas las sociedades científicas se unieron y dijeron, ¿saben qué? Definamos lo que es falla cardíaca porque nos estamos confundiendo. O sea, no toda la disnea es falla cardíaca. O sea, pongamos realmente cosas claras. Entonces, digamos que falla cardíaca o insuficiencia cardíaca es aquel que tiene signos y síntomas que ya los hemos descrito. Me refiero yo a deterioro de clase funcional, algunos síntomas adicionales fuera de deterioro de clase funcional, fatiga, otras cosas, y algunos síntomas, signos que ya todos conocemos. Pero fuera de que tengamos esos signos y síntomas, porque recuerden usted que antes solo hacíamos el diagnóstico con eso, tenemos que corroborarlo con algo. Y esa corroboración tiene que ser o con un péptido natriurético o con evidencia objetiva de congestión pulmonar o sistémica. Entonces ya empezamos aquí a unir los nefrólogos y los cardiólogos, congestión, eso es algo que nos une de una vez. Entonces quisimos volver algo subjetivo, objetivo, y esa es la definición universal de insuficiencia cardíaca. Con respecto a los fenotipos, Juan Diego, pues sí, hemos cambiado. Antes nosotros teníamos reducida y preservada y paré de contar, ¿sí? Y la preservada antes era por encima de 40 y generalmente no le poníamos tanto cuidado a la preservada, ¿sí? Pero ahora es de vital importancia, teniendo en cuenta los números de pacientes que ingresan a urgencias, poder decir sí, hay 3 tipos y hay que clasificarlas. ¿Sí?
Entonces tenemos la reducida que está por debajo de 40, la ligeramente reducida que está entre 41 y 49 y la preservada que está por encima de 50. ¿Por qué es importante esclarecer el fenotipo? Por el tratamiento, porque probablemente no solo hay una molécula para tratarlos, sino varias moléculas. Y ahí de pronto por desenlaces sí nos toca saber los fenotipos, Juan Diego. Ven, pero no nos mostraste la diapositiva de fenotipos. No, no la veo. ¿En qué diapositiva No, vas? va. No, listo, no, está perfecto. Dame, listo. Ya, Otra, ya, entonces vamos a hacer un resumen acá. Anteriormente pensábamos en la insuficiencia cardíaca FEBI reducida y por lo menos yo era los que si veía la ecocardio normal y me decía FEBI mayor de 40, para mí eso era normal. Ese paciente no tenía falla cardíaca. Por allá aparece la preservada y ahora tenemos que también está la moderadamente reducida, ¿cierto? Que es un intermedio ahí, un híbrido. Pero, Juli, yo te hago una pregunta. Cuando a uno le enseñaron de insuficiencia cardíaca, siempre teníamos disnea de grandes esfuerzos, ortopnea. ¿Será que puede haber manifestaciones clínicas que nos ayuden a determinar sin necesidad de exámenes si puede ser un fenotipo o el otro, o pueden coexistir manifestaciones clínicas? Y lo otro es el diferencial, cómo diferenciar una de otra con ayudas diagnósticas. perfecto. Esa pregunta es súper importante, porque si ustedes vieron, la definición universal envuelve signos y síntomas más la corroboración con esos datos, pero nunca les dice fenotipo. O sea que para definir insuficiencia cardíaca, sea reducida, ligeramente reducida o preservada, la sola definición universal les dice el paciente que tenga signos y síntomas, un péptido elevado o que ustedes corroboren congestión sistémica pulmonar ya tiene falla cardíaca. Luego, lo que tienen que deducir es el fenotipo. Y ahí sí entra el ecocardiograma para que ustedes vean que es reducida si está por debajo de 40, ligeramente reducida si está entre 41 y 49 y preservada por encima de 50. Pero tú también mencionaste algo, Juan Diego, que es de crucial importancia para nosotros, y es que, claro, nosotros estábamos acostumbrados a hacer el diagnóstico solamente con los síntomas y los signos, ¿sí? Pero miren ustedes, si ven en esa gráfica que les estoy mostrando, la tabla de los datos clínicos y la agudeza diagnóstica, se sorprenderían con la sensibilidad y especificidad que tiene cada uno de esos parámetros. Confírmenme si lo están viendo, por favor, porque si ustedes ven cuando lo comparan con el gol estándar que viene siendo la medición invasiva, nos quedamos cortos solamente con los datos clínicos y de agudeza diagnóstica. De ahí a que sea tan importante, ¿sí?, pasar a unas estrategias diagnósticas que nos ayuden a afinar el diagnóstico. Entonces aquí vienen las estrategias que le ponen la definición universal de no solamente signos y síntomas, tienen que ir un poco más allá. Entonces fíjense que acá vienen datos ecocardiográficos que están hablando de congestión. Entonces el colapso de la vena cava, aumento de presiones, miren, onda E prima, ¿sí?, que todo les está hablando de congestión. Aquí yo no estoy diciendo todavía fenotipo, fíjense ustedes. Y si ven acá las líneas P y ven los péptidos, fíjense ustedes que cuando vamos y empezamos a utilizar multiparámetros, el diagnóstico realmente de insuficiencia cardíaca aumenta muchísimo más. Entonces, la definición universal llega para decirnos cuáles son los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y corrobórelo. Y la corroboración viene con péptidos, mírenlos ustedes acá, y también viene con signos y datos de congestión pulmonar o sistémica, que algunos vienen dentro del ecocardiograma o dentro de la radiografía de tórax, como ustedes lo ven ahí, con la utilización de la ultrasonografía pulmonar. Pero el péptido para nosotros, Juan Diego, es una herramienta increíble, porque no solamente nos ayuda ahora en la definición universal, pero si ustedes miran la diapositiva que les estoy mostrando de incorporación de los péptidos, fíjense que produce beneficio económico el tener el péptido dentro del algoritmo en definición universal de insuficiencia cardíaca, porque me va a llevar mucho más rápido al diagnóstico, me va a llevar mucho más rápido al tratamiento y yo probablemente logre disminuir estancias, disminuir hospitalizaciones, mover a estos pacientes en el sistema y egresarlos mucho más temprano cuando yo hago diagnósticos mucho más tempranos. Que es súper claro en el diagnóstico, Juan Diego,
eh, de insuficiencia cardíaca cuando estamos utilizando los péptidos. Si ustedes miran esta gráfica, la gráfica de los péptidos, fíjense que ustedes ven que hay espérenme, voy a ponerles el pointer acá. Si ustedes ven acá, hay unas variaciones intrínsecas del péptido natriurético. Estas variaciones nosotros las debemos conocer porque nos vamos a mover en este marcador que tiene un muy buen valor predictivo negativo, pero el positivo no es tan bueno. Pero cuando yo lo utilizo para el diagnóstico, estoy utilizando el valor predictivo positivo, pero necesito saber cómo se mueven los péptidos en el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Entonces, fíjense ustedes acá el péptido seco, cuando empeoran esos pacientes y están en hospitalización, la curva de ascenso que hace, y cuando yo voy mejorando el contexto de la congestión, fíjense ustedes que vuelve a un basal. Los basales de estos pacientes son diferentes, pero lo que nos tiene que quedar súper claros es que se incrementa de manera importante en los episodios de empeoramiento. Entonces, a lo que tú preguntabas de signos y síntomas, no solamente vemos signos y síntomas, los signos y síntomas pueden ser iguales para cualquier fenotipo reducido, ligeramente reducido, preservado, pero sí tenemos de pronto cortes diferentes en el péptido para escogerlos, pero esos pacientes entran a la definición universal de insuficiencia cardíaca. Perfecto. Recuerden que ustedes tienen ahí el QR, todo eso, pueden hacer las preguntas. Y por aquí, doctora Juliana, ya nos empezaron a llegar preguntas y hay una que me parece muy interesante. Y es que este es un simposio de nefrología y gran parte de nuestro target es de la enfermedad renal crónica. Entonces la pregunta es, estos biomarcadores, lo primero es, en el paciente con enfermedad renal crónica moderado o avanzado, no diálisis, ¿qué será mejor pedir? ¿BNP, ProBNP? ¿Lo hay en el país de fácil acceso? ¿Cuál será mejor? ¿Y cuál puede ser la sensibilidad y especificidad en este grupo poblacional? Bueno, esa pregunta es muy importante porque realmente, a ver, cuando nosotros hablamos de péptido natriurético cerebral, recuerden ustedes que el NT-proBNP es la porción no activa del péptido natriurético cerebral, ¿sí? Entonces, usualmente cuando uno compara el NT-proBNP con el BNP, las vidas medias de esas dos moléculas resultantes son totalmente diferentes. Su mecanismo de eliminación y su forma de eliminación es totalmente diferente. Una se elimina a nivel renal, la otra se elimina por receptores a nivel de tejido adiposo tipo C. Entonces sí va a variar un poco en el contexto del paciente con insuficiencia renal crónica. ¿Cuál viene siendo el problema? Nosotros no tenemos un estudio súper clave en el cual yo te diga, es totalmente claro que a estos pacientes se les debe pedir estos y a estos se les debe pedir estos. Porque de entrada ya arrancamos con pacientes que tienen péptidos totalmente diferentes. ¿Sí? Lo que sí debe ser claro es que las desviaciones estándar de incremento del péptido, o sea que tú pidas uno o tú pidas otro, ¿sí? Es lo que les va a ayudar a hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca en estos pacientes que tienen alteración renal, dependiendo también de la severidad de la alteración renal. Pero la definición sigue siendo la misma. Y yo creo que uno, para tratar de poner menos complejo lo que pudiera llegar a ser complejo por poblaciones, lo más fácil sería decirles, mire, signos y síntomas, un péptido elevado y demuéstreme congestión sistémica pulmonar, porque si ustedes tienen un péptido que de pronto les queda algo de duda, pero tienen signos de congestión sistémica pulmonar, el diagnóstico ya lo hicieron. Entonces, el péptido en esa población, en el cual va a estar alterado, no es que no pierda importancia, pero es menos importante que los otros datos también. Entonces, tenemos que de pronto tener súper claro las poblaciones para el diagnóstico. Perfecto. Aquí hay otra pregunta muy interesante para que ahorita pasemos a tratamiento, doctora Juli, es, en el paciente con enfermedad renal crónica, ¿cuál será el fenotipo más frecuente? Y esa pregunta es muy difícil. Digamos que es muy difícil porque nosotros tenemos múltiples etiologías que se entremezclan, incluidas para mayor daño renal intrínseco. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Lo que nosotros vemos es que la etiología para nosotros más importante es la isquémica. Y la isquémica generalmente son pacientes con función sistólica del ventrículo izquierdo reducida, ¿sí? Y pues obviamente esos isquémicos tienen una asociación con la diabetes, o sea, los pacientes de falla renal, ustedes saben que tienen porcentajes en los estudios hechos solo en falla cardíaca, no estoy hablando de los estudios de diabetes.
pero en los estudios hechos solo de falla cardíaca, hasta un 45% de la población es diabética. Entonces ahí viene algo adicional que nos pudiera cambiar en algún momento o por temporalidad de esta variable diabetes, la presentación del fenotipo. Pero lo que más vemos nosotros es pacientes con etiología isquémica y reducidos. Perfecto. Bueno, ahora sí vamos a hablar de tratamiento. De un tiempo para acá hemos venido escuchando ese tema de los cuatro fantásticos. Y los nefrólogos pues no nos queremos quedar atrás, y incluso por ejemplo en enfermedad renal diabética nosotros también tenemos tres fantásticos, pero para no copiar el nombre, pero los hemos llamado los tres mosqueteros: bloqueadores del RAS, inhibidores de CLT2 y finerenona, que no está en Colombia, pero que debería estar. Entonces, doctora María Juliana, quiero que nos cuente, o queremos que nos cuente, uno, ¿quiénes son esos cuatro fantásticos? Y si los fenotipos hoy por hoy los debemos tratar igual, es decir, se pueden tratar indistintamente los tres fenotipos. Mira, esa pregunta a mí realmente me encanta, porque puedo llegar a decir algo que voy a ahorrármelo para más tarde para que no se genere la discusión desde ahorita. Entonces, miren ustedes esta diapositiva de la trayectoria de la enfermedad. Esto es lo que nosotros vemos en el día a día de insuficiencia cardíaca. Entonces, la curva roja son los pacientes enfermos con episodios de empeoramiento y que se diagnostican. Entonces, estos picos, estas, digamos, depresiones son los empeoramientos de insuficiencia cardíaca, las hospitalizaciones. Pero miren ustedes acá, se diagnostica el paciente. Tan pronto yo lo diagnostico, fíjense cuándo inicio la terapia. Acá están los cuatro fantásticos. Entonces, lo primero que les quiero dejar con esta diapositiva es trayectoria muy compleja, el inicio muy temprano, tan rápido como se pueda, yo debo iniciarlos. ¿Cuáles son? Son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensinas, que en este caso nosotros los hemos reemplazado por los inhibidores de nefrilicina, un beta bloqueador, los antagonistas mineralocorticoides y los inhibidores SGLT2. Esos son los cuatro fantásticos nuestros, que deben estar muy temprano desde el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, que es un síndrome. Fíjense que no estoy hablando acá de etiología, sino de síndrome. Cuando yo diagnostico el síndrome, tan rápido como yo pueda, debo iniciar el tratamiento con los cuatro fantásticos. ¿Por qué? Porque miren a ustedes, a mí esta diapositiva que les traigo es supremamente importante. Tiene cosas muy recientes. Paciente correcto, paciente que yo diagnostico con insuficiencia cardíaca utilizando definición universal. Medicamento correcto, pero me voy a saltar al tiempo correcto, porque antes de buscar la dosis correcta que la ven ustedes ahí, debo iniciarlo tan rápido como se pueda. Entonces, doctores, definitivamente el tratamiento de la insuficiencia cardíaca de estos cuatro fantásticos se inicia tan rápido como se puede y a la dosis más alta que se puede iniciar. Y como ustedes vieron el curso clínico de la enfermedad, obviamente tenemos que evitar que lleguemos a todas esas hospitalizaciones recurrentes en insuficiencia cardíaca. Entonces, obviamente, todos estos estudios cambiaron la historia natural para nosotros de la insuficiencia cardíaca. Y si ustedes miran este algoritmo, el resultado del algoritmo del 2021 fue decir, mire, todas estas moléculas son una recomendación 1A en evidencia para que ustedes lo inicien de inmediato en sus pacientes con insuficiencia cardíaca. Obviamente, el algoritmo parte de reducida y tú ya me dijiste y me preguntaste algo, Juan Diego, que ya te lo voy a contestar, pero en reducida es clarísimo que van los cuatro de inmediato. ¿Por qué? Porque miren ustedes acá, reduce mortalidad para todos los pacientes en falla cardíaca con función sistólica del ventrículo izquierdo reducida. Pero ¿qué pasa también, Juan Diego, con estos pacientes de reducida? Ya yo te extiendo a ligeramente reducida y preservada, que antes nos demorábamos mucho. Entonces, fíjense que nos demoramos más o menos de 28 a 56 semanas para implementar el tratamiento completo y ya sabemos que todas estas moléculas producen un impacto supremamente temprano en insuficiencia cardíaca, tan temprano como 12 días. Yo a los 12 días que inicio terapia modificadora de enfermedad en insuficiencia cardíaca con estos fantásticos, puedo ver diferencias estadísticamente significativas en hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca.
O sea que para nosotros en cardiología, implementar esta terapia rápidamente es un deber y una obligación con las guías en este momento. Podemos y debemos evitar el de muy poco y muy tarde, porque muchas veces esos pacientes nos llegan así, con muy poco y muy tarde, cuando probablemente nosotros no vemos algunas opciones. En el contexto de los ligeramente reducidos y los preservados, los ligeramente reducidos entran con la misma terapia que los reducidos, solo que la recomendación cambia y es una recomendación 2B y algunos 2A, pero eso nos acerca a que definitivamente la evidencia va en favor de utilizarlos y nosotros de inmediato asumimos el uso de esos cuatro fantásticos. En los preservados tenemos todavía algunas dudas en la evidencia, pero sí que hay tres moléculas que probablemente nosotros preservamos en este grupo, que son los inhibidores de nefrilicina, los inhibidores SGLT2 y los antagonistas mineralocorticoides. Obviamente, la diferencia y recomendación es muy, muy diferente con respecto a los reducidos. Perfecto. A ver, nos ha hecho ver muy fácil esto, especialmente en fe reducida con los cuatro fantásticos. Y por la tabla que usted pone ahí abajo, no hay duda que el inicio simultáneo es mejor que el inicio secuencial. Sin embargo, no nos digamos mentiras. Hay una cosa que se llama inercia terapéutica, hay otra que se llama temor, hay otra que se llama prudencia. Entonces, en ese orden de ideas, doctora Juli, yo le hago una pregunta. ¿Será que existe algún escenario clínico, y estamos pensando otra vez en enfermedad renal crónica por las complicaciones, en que debamos hacer ese inicio secuencial y no simultáneo, o obligatoriamente tiene que ser simultáneo? A ver, miren, tú lo mencionaste, Juan Diego. Ojalá todo fuera perfecto, pero yo tengo que decir que lo perfecto es enemigo de lo bueno. ¿Por qué? Porque no siempre yo voy a poder iniciar esos cuatro fantásticos. La guía le dice a usted rápido como puede y tan alto como puede hacerlo en los reducidos, ¿sí? Pero también le dice, mire, pero si usted no puede hacerlo por alguna condición, trate de seguir algún algoritmo para que logre tenerlos a todos con esa terapia de los cuatro fantásticos. Nosotros utilizamos un paper que nos ha parecido genial en la literatura europea, en el cual el doctor Giuseppe Rosano nos habla de 7 fenotipos importantes en el fenotipo reducido. O sea, él coge los reducidos y dice, miren, estos pacientes de falla cardíaca con función sistólica reducida, algunas veces tienen variables complejas y ustedes se ven acá. Acá vemos disfunción renal y potasio anormal, que muchas veces eso nos aleja de hacer lo correcto. Pero lo importante es que si nosotros seguimos algunos algoritmos como este que ustedes ven acá, este algoritmo, por ejemplo, vámonos a la parte donde puede estar el potasio alto o puede haber alteración de la funcionalidad renal. Y si nosotros miramos por presión, presión baja, que eso también nos aleja de hacer lo correcto, probablemente nosotros sabemos en qué momento tenemos que hacer algunos cambios, ¿sí? Entonces miramos la frecuencia cardíaca, miramos la presión arterial, miramos el potasio, ¿sí? Y miramos, obviamente, la tensión arterial. Nosotros nos movemos en tensiones arteriales diferentes a las que se mueven otras especialidades, pero tratamos de mantener perfusión renal, ¿sí? Que eso es lo que nos debe tener juntos a nefrología y a cardiología, ¿sí? Para no empezar a quitar medicamentos o a no colocar medicamentos que debemos colocar, ¿sí? Entonces, lo importante, Juan Diego, es no tanto en qué momento, sino lo más rápido que yo pueda hacerlo. Si ese paciente, por ejemplo, en el episodio de empeoramiento de insuficiencia cardíaca, tan pronto llega el potasio no es ideal, yo puedo hacer un call mientras manejo la congestión, mientras mejoro sus condiciones cardiovasculares para iniciar esta terapia y puedo iniciarla a los 3 o 4 días. Pero también conocemos, Juan Diego, tú y yo, que hay pacientes que en esos momentos de empeoramiento van a tener alteraciones agudas de la funcionalidad renal que luego van mejorando, pero que posteriormente nos deben dejar iniciar la terapia como debemos iniciarla, que es la cuadriterapia. Pero evidentemente lo perfecto es enemigo de lo bueno, pero lo que no se nos puede olvidar es que ninguna de esas moléculas puede faltar. Incluso
En este momento tenemos algunas moléculas que nos ayudan a hacer lo correcto. Entonces aquí hablamos con manejo del potasio, por ejemplo. En este momento en la evidencia llegan algunas moléculas amigas para que yo deje la terapia modificadora de la enfermedad y pueda manejar y titular estos pacientes. Entonces, fíjense ustedes que lo que tú decías, qué tan fácil o qué tan difícil puede llegar a serlo y que yo decía que lo perfecto es enemigo de lo bueno, pero también hemos visto que hay algunas secuencias que podemos utilizar. Entonces, si yo no puedo, me quiero orientar por otras cosas, también sabemos que hay secuencias que mejoran más los desenlaces cardiovasculares que otras. Acuérdense ustedes que estos son proyecciones estadísticas, estos no son estudios randomizados, entonces ahí ya tenemos una limitación, pero de pronto nos acercan un poco a la realidad, ¿sí? Y lo que les quiero mostrar es algo supremamente importante. Esta era la secuencia convencional, íbamos iniciando uno después de otro, ¿sí? Esta es la secuencia acelerada antes de que vinieran todos los estudios de todas las moléculas y definitivamente supimos que la convencional acelerada era mucho mejor que la convencional, pero que definitivamente todas las secuencias aceleradas en las cuales yo debía tener los medicamentos eran mejores. Pero miren estas donde dice 2, secuencia 2. Todas, y aquí sí esto nos cambió también la vida a nosotros, inician con un inhibidor SGLT2. ¿Por qué? Porque es súper rápido, súper sencillo y menos efectos adversos para nosotros en cardiología y se van implementando las otras rápidamente. Y si ustedes miran al otro lado del slide donde miran las secuencias, ¿sí? Fíjense que son pacientes que llegan solamente con 2 moléculas, Juan Diego. O sea, tenemos pacientes que nos llegan solo con 2 moléculas, pero lo importante es que no nos quedemos en la inercia terapéutica y si las condiciones cardiovasculares y las variables hemodinámicas con algunas metabólicas específicamente potasio no lo permiten, hay que introducir todas las moléculas. Y si ustedes miran acá, ¿sí? Estos son semanas, ¿sí? Entonces, fíjense que tan rápido como en 6 semanas yo tengo que tener la terapia completa instaurada en estos pacientes. Por eso nosotros hemos logrado de pronto conocer algunos aspectos y nos hemos llenado más de razones con algunos cambios que producen estas moléculas a nivel renal para poder entender lo que nosotros llamamos en falla cardíaca, la pseudoalteración de la función renal que no se asocia con pronóstico a diferencia de otra alteración de la funcionalidad renal en estos pacientes que sí se asocia con muy mal pronóstico. Y cuando ustedes Perfecto. miran Aquí, números, ay, qué pena. perdón, No, 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 dale, dale. cuando ustedes miran número de eventos, yo no me voy a dirigir a cuál sería la mejor secuencia, porque lo que yo digo es que lo mejor es que entendamos que tan rápido y tan alto como se pueda, yo debo iniciarla, porque ya sabemos que el tenerlos con toda la secuencia mejora eventos de mortalidad cardiovascular y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca de manera increíble para nosotros. Fíjense ustedes, por cada 1.000 pacientes, 47 hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca que son muy costosas y mortalidad cardiovascular. O sea que definitivamente lo que antes hacíamos estándar no funciona, ¿sí? Nos toca adelantarnos a lo que viene ahorita, que definitivamente es la cuatoterapia. Bueno, una pregunta muy interesante que sale acá es, muchos de nuestros pacientes en terapia de reemplazo renal, hemodiálisis o diálisis peritoneal, tienen IC con FEBI reducida. Y sabemos, es clarísimo que ojalá pudiéramos usar los cuatro fantásticos, pero espironolactona por debajo de 30 mililitros minuto, pues da miedo. Segundo, los iones de CLT2, esta mañana hubo una discusión frente a si se usan o no en diálisis y aparentemente ya por ahí hay casuística de que en diálisis podrían ser beneficiosos, pero no tenemos la indicación. Beta bloqueadores sí los usamos libremente en terapia de reemplazo renal, pero los inhibidores de neprilicina en diálisis, ¿se pueden utilizar, doctora María Juliana, o no? A ver, yo creo que aquí sirve muchísimo la diapositiva que pusimos al principio. Miren, esto no es de discutir, de pelear. Nosotros tenemos evidencia en la vida real de algunos pacientes con mayor deterioro y funcionalidad renal y algunos pacientes que están en diálisis que están utilizando estas moléculas. Lo que uno sí tiene que tener muy claro, Juan Diego, es que aquí tenemos que unirnos en las unidades cardiorrenales, ¿sí? Nosotros a través del capítulo de que estamos trabajando en unidades cardiorrenales, sé que ustedes también están trabajando en unidades cardiorrenales
yo creo que ese trabajo mancomunado que estamos haciendo va a dar los frutos de poder tener la terapia completa. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a empezar a pelear por la tensión arterial media, nos vamos a empezar a pelear por el potasio, ¿sí? Pero la idea es que los registros nos muestran por otros efectos que tienen estas moléculas, sobre todo el principal que es remodelado reverso, ¿sí? Que debemos utilizarlas en estos pacientes. Y para ustedes en algunos escenarios también son moléculas protectoras de funcionalidad renal residual. Entonces yo creo que aquí es darnos, establecer rutas, saber que no solamente tienen un efecto de acción, para nosotros los inhibidores SGLT2 tienen efectos importantísimos de remodelado reverso por cómo utilizan, porque son como un componente energético para el miocardio. Entonces, probablemente para nosotros, a pesar de que la funcionalidad renal y la preservación es muy importante, cuando ya no hay esa funcionalidad renal, hay otros efectos adicionales que nos interesan muchísimo desde el punto de vista de insuficiencia cardíaca. Entonces, yo creo que aquí sí tenemos es que sentarnos, entender todos que la evidencia va cambiando, que estos pacientes jamás van a entrar en los ensayos clínicos controlados y que probablemente tengamos que coger esa evidencia de la vida real, ¿sí? Y empezar a trabajar un poco con esos real world data porque no nos vamos a quedar solo con datos. Probablemente ahorita hemos sido más avesados en incluir pacientes hasta tasa de filtración glomerular de 20, que ya pues eso nos da de 20 a 30 un conocimiento y hemos visto que en esos pacientes el efecto es a favor de la misma reducción de estos desenlaces cardiovasculares de los que están por encima de 30. Perfecto. Yo quiero que profundicemos un poco, doctora María Juliana, en los inhibidores de SGLT2. A ver, es claro que de los cuatro fantásticos, el único que tiene una evidencia contundente en todo ese continuum de la insuficiencia cardíaca son los inhibidores de SGLT2. Por ahí de repente los mineralocorticoides podrán tener algún escenario y el inhibidor de nepricilina de pronto, pero no es tan contundente como la evidencia en inhibidores de SGLT2. Pero hemos hablado mucho de insuficiencia cardíaca crónica. La pregunta es, estos inhibidores de SGLT2 en los otros escenarios de insuficiencia cardíaca, ¿sirven o no sirven? ¿Se deben usar o no? Por ejemplo, en el paciente hay varios escenarios. El paciente que no teníamos ni idea que tenía insuficiencia cardíaca, debutó con insuficiencia cardíaca aguda, terminó hospitalizado. Dos, el paciente que tiene insuficiencia cardíaca crónica y se descompensa, se agudiza y termina hospitalizado. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué pasa con los inhibidores de SGLT2 en estos escenarios clínicos? Y si eventualmente el paciente venía con inhibidores de SGLT2 por insuficiencia crónica, se agudiza y termina hospitalizado, si se debería suspender porque hay riesgo de pronto de cetoacidosis. Bueno, esa pregunta es súper importante. Entonces, fíjense que yo aquí con esta diapositiva que les muestro, me alejo totalmente del campo de la diabetes, donde ingresaron estas moléculas en el contexto también de riesgo cardiovascular y manejo del paciente diabético, y los acerco a mi realidad del día a día. Entonces, fíjense ustedes que aquí tenemos los reducidos y los preservados. ¿Por qué aparecen los preservados desde 40? Por como se hicieron los ensayos clínicos. Por eso les digo yo que en todo el espectro del fenotipo, tanto los reducidos, ligeramente reducidos, como los preservados, los inhibidores SGLT2 son cruciales en el manejo. Entonces, con el TAPA Heart Failure y el Emperor Reduce, el impacto fue bárbaro en hospitalizaciones y mortalidad cardiovascular. Cuando nos vamos a Deliver y a Emperor Preserve, o sea, los pacientes por encima de 40, fue crucial el desenlace. Y dijimos, bueno, pero esto es porque el paciente es crónico, está en su casa, está tratado, tenía otras moléculas. Entonces ingresamos nosotros a los pacientes que tenían episodios de empeoramiento de insuficiencia cardíaca, que el primer estudio que lo hizo fue el Soloist Worsening Heart Failure, y también tuvo impacto en esos mismos desenlaces. Entonces, como en estos casos del soloist worsening heart failure, los pacientes ingresaban más o menos a las 72 horas cuando ya no tenían tanta congestión, dijimos, bueno, entonces toca solamente después de tantos días de hospitalización. Y luego vinieron otros estudios adicionales y el último estudio publicado, que es el DAPA Resist, nos dice, miren, realmente cuando yo comparo un inhibidor SGLT2 con una estrategia diurética de impacto que sería furosemida más una tiazida,
no hay diferencia en su contexto diurético. Entonces dijimos, ¿será que es que no son muy buenos diuréticos? Entonces nos han ido mostrando que probablemente no es un diurético, no es un diurético porque no lo hace mejor que una estrategia diurética real, pero probablemente sí el hecho de cambiar volumen intravascular y intersticial de una mejor manera coloca el volumen intravascular efectivo y hace que estos pacientes produzcan más gasto urinario y obviamente se compensen un poco más rápido. Pero fíjense ustedes que nos muestran de manera crucial que son súper seguros porque no hay desenlaces adversos fatales en los pacientes que los utilizaron en la descompensación. O sea que definitivamente, tanto en los fenotipos nos cambiaron la vida en el escenario ambulatorio, y no solo en el ambulatorio, en el hospitalario nos dijeron, bueno, utilícelos, y en el que se descompensa agudamente nos dicen, tampoco hay lío con quien lo utilice desde el inicio cuando el paciente llega en su episodio de descompensación. O sea que para nosotros en el contexto de insuficiencia cardíaca son moléculas muy seguras. ¿Qué pasa con aquellos pacientes diabéticos que tienen falla cardíaca? El contexto metabólico hay que mejorarlo cuando estos pacientes ingresan, pero tampoco se vio dentro de esas cohortes que en los diabéticos que ingresaran se vieran peores desenlaces metabólicos asociados. O sea que definitivamente moléculas muy seguras que se pueden iniciar tan temprano, ¿sí? Y a su dosis máxima, porque para nosotros la dosis es 10 miligramos independientemente del inhibidor SGLT2 que utilicemos. Perfecto. Bueno, tenemos apenas 3 minuticos, doctora Juliana, vamos a optimizarlos. Y hay muchas preguntas acá que después se las vamos a mandar para que usted pronto nos las conteste por internet y se las vamos a mandar a los que no las mandaron, pero quiero que hablemos un poquito de esas complicaciones. Y es uno de los escenarios que tenemos, la hipercalemia. Vamos a tener una conferencia esta tarde, el doctor Mauricio Lopera, donde nos va a profundizar mucho, pero de pronto su opinión frente a esto. Y lo otro es que no es infrecuente que en nuestro consultorio nos llegue el paciente con insuficiencia cardíaca, la creatina elevada y llega 80-50 de presión. Y viene con todo este arsenal terapéutico y uno dice, pero es que yo lo tenía en 1.3 y hoy me viene en 1.7. Esto lo empezaron fue hace 4 meses, ya pasó la ventana hemodinámica. ¿Será que esto es más una agudización por esa hipotensión? Es decir, ¿hasta dónde tolerar la hipotensión? Y creo que con estas 2 preguntas vamos a terminar nuestro conversatorio en aras a respetar el tiempo del evento. Miren, esas preguntas son súper importantes. Si nos vamos a la hipercalemia, yo tengo que contar una anécdota muy importante. Yo antes tenía un poco más de temor a la hipercalemia y me empecé a juntar con los nefrólogos y se me pasó el miedo. Entonces, ¿a qué les digo? Hemos aprendido de los nefrólogos muchísimo el contexto de la hipercalemia crónica, que es la misma que vemos nosotros, porque yo no estoy hablando del agudo, probablemente el agudo, el contexto es un poco diferente, pero en el paciente crónico en el que yo estoy haciendo cambios día a día, tenemos que, uno, acostumbrarnos a que muchas variables de mis pacientes están asociadas con mayor presencia de hipercalemia y que voy a tener que manejarlas. Entonces, en mi institución, en la Fundación Cardioinfantil, hicimos una ruta para la hipercalemia en los pacientes con insuficiencia cardíaca porque estamos haciendo introducción de moléculas para no suspender la terapia modificadora de la enfermedad. Entonces yo estoy tratando de controlar el potasio en un grupo específico de pacientes que tienen unas características claves para que no sea un problema en la titulación, sobre todo de los inhibidores de nefrilicina y de los antagonistas mineralocorticoides. ¿Sí? Con respecto a la segunda pregunta que tú hacías, aquí sí es llegar a acuerdos, ¿sí? Miren, nosotros sabemos, por ejemplo, y tratamos de mantener la presión de perfusión renal y la media por encima de 65, pero nosotros también somos muy estrictos en el que aquel paciente que mantiene su gasto, por ejemplo, 90-60 de tensión arterial, que te da una media aproximada de 65 a 70, que no tenga síntomas, esos pacientes están con las dosis usuales de medicamentos. Pero aquí sí es cuando ya llegamos y nos sentamos en esas conversaciones muy claras con el grupo de nefrología, teniendo en cuenta la tasa de filtración glomerular, para hacer todo por metas y estar de acuerdo, porque no hay peor cosa que hagamos nosotros por un paciente, que es tú le quitas, pero yo le pongo, tú le quitas, pero yo le pongo. Entonces aquí sí son acuerdos de presión de perfusión renal,
¿sí? Que eso es súper clave en las unidades cardiorrenales. ¿Cuáles van a ser esos pacientes que entran a las unidades cardiorrenales y van a seguir esos protocolos? Y cómo se hacen las titulaciones diferenciadas específicamente de inhibidores de neprilicina. Perfecto. Doctora María Juliana, muchas gracias nuevamente por aceptar esta invitación de Nefrología al Día en un Día, liderada por el doctor Iván Villegas. Y queremos que ponga la última diapositiva, porque ahí los cardiólogos nos hicieron una propuesta inicial, ¿cierto? Entonces queremos mostrarles qué queremos nosotros como nefrólogos y cardiólogos. A lo mejor de pronto no casarnos, ¿cierto? De pronto no ir hasta por allá. Pero sí, por favor, como hacen los burritos, que vamos para el mismo lado. Los españoles nos han enseñado una cosa muy valiosa, y es que ellos han creado las unidades cardiorrenales. En Colombia hay iniciativas en las regiones, allá en Bogotá, la cardioinfantil, hay una iniciativa, en Cali está surgiendo otra iniciativa, en Barranquilla está surgiendo otra iniciativa, y por este lado nosotros, con Jorge Rico y la cardiovascular, tenemos otra iniciativa. Entonces, es el momento de crear unidades cardiorrenales y, ¿por qué no? Es el momento de empezar a trabajar nuevamente a la vieja usanza en forma integral. Nuevamente, gracias, doctora María Juliana, a todos ustedes por este conversatorio.